ahora seguimos con nuestro columnista que más sabe del pasado, en esta sección donde nuestros columnistas de siempre, los que más queremos, los adoramos, nos traen cosas del presente, que ahora es difícil porque es como de la historia, pero de un tema muy actual, ¿no es cierto? Así es, como son las campañas de vacunación. Perfecto, estamos en plena campaña. Estamos en plena campaña de vacunación, sin duda la más importante que haya tenido la historia argentina y tal vez mundial, pero el concepto más importante que me gustaría que quede claro hoy es que vacunarse es una cosa cultural, aparte de sanitaria, que hubo que construir. Claro. O sea, siempre hubo antivacunas. Distinto es el tema de ser anti una vacuna por cuestiones geopolíticas, ideológicas, eso es inédito. Pero Claro. gente en contra de la vacuna, de ponerse un fluido Sí, en una el cuerpo. inyección que te duele, o sea, yo entiendo, y hay dudas razonables, además. Exactamente, pero tenemos un arco histórico que tiene como una especie de punto final en una revista, en un manual en realidad que salió en 1949 de un tal doctor Floriani, en el que dice tenemos que hacer mucho hincapié en todos los males que causa la viruela, pero además hacer consciente de que si hay viruela es por culpa de la gente que no se vacuna. Ok. Y eso lo dice en 1949. Mira, como cerrando un gran debate que se había iniciado cuando, decís. Que se había iniciado cuando la primera vez se intentó empezar una campaña de vacunación en estas tierras que todavía no eran ni siquiera, no existía la Argentina, que fue una especie de campaña de vacunación épica entre 1803 y 1806. Todo el Mirá. imperio español, todo el imperio español, que imagínense, decían que no se ponía nunca el sol, más o menos, de tan grande que era, Claro. salieron a vacunar durante 3 años. ¿Contra Asia, qué? Europa, contra la viruela. Contra la viruela. Y llegaron acá en 1805 el doctor Francisco Balmis. Mira. Y cuando llega acá, por supuesto, la mayoría de la gente no se quería vacunar. Entonces el doctor Cosme Argerich dice, yo voy a ayudar en la campaña de vacunación, ofrezco mi casa y mis propios servicios para el que se quiera vacunar, yo lo vacuno. ¿Y ahí era obligatoria o todavía no? No, No ni era remotamente. Claro, Ni remotamente. Imagínate que con todo este ofrecimiento que hizo Cosme Argerich, fueron 12 personas nada más. 12 personas. 12 personas. Nos Nadie se quería convenció a vacunar. muchos. Porque ¿Y qué todavía. pasó? ¿Cómo hizo para Pero después usted tiene que ponerse en convencer la cabeza que el paradigma médico todavía no se había impuesto. No, Sí. no. O sea, incluso había pocos médicos, Y sabe, casi nada. Me parece re interesante también que uno le atribuye generalmente muchas veces el tema antivacuna a las redes sociales y a las conspiranoias de hoy, pero pareciera que no tiene, es algo más intrínseco de lo humano, cierta desconfianza, hasta que, bueno, la buena comunicación de la ciencia. Bueno, también era algo muy nuevo, muy reciente. Los Absolutamente nuevo, No, estaba claro. recién creado. Aparte le decían fluido vacuno. Porque venía de la vaca, tenía claro. que ver con la vaca. Y en los textos de la época dice el fluido vacuno. Sí, Después fluido quedó como la vacuno no- vacuna. no tiene mucho marketing. No te da como muchas ganas de Además vacunar. está el tema este de que te ponen como un pedacito de la enfermedad o de lo que causa la enfermedad Sí, y eso sí. causa como una desconfianza, Mal, ¿no? mal. Ahora, después, tiempo después de este semifracaso, 1813, el otro doctor, Saturnino Segurola, se llamaba Saturnino, empieza también acá, escribe como una especie de protocolo, y también dice, tenemos que vacunar, tenemos que explicar, etcétera, etcétera. Y a partir de ese momento se crean casas de vacunación. Ajá. Algunas casas de vacunación. Pero es porque la viruela había recrudecido Claro. y tampoco es que se llegaba a mucha población. 1830, nuevamente hay una gran epidemia de viruela y los más afectados son los llamados indios pampas. Ah, Y entonces Juan Manuel de Rosas, que era gobernador, y muchas cosas más, pero era gobernador, va y visita a los caciques para convencerlos de que se vacunen. Y Mirá. le dicen, si te vacunás vos, nosotros nos vacunamos. Ah, bueno. Y se vacuna. Y ahí hubo recepción. Y se vacunó. Mirá. mirá vos. Se vacunó delante de ellos y logró que 100 indios se vacunen, que parece poco, pero era mucho para esa época. Pasaron más de 200 años y la estrategia no cambia tanto, ¿no? Porque vemos todos los presidentes del mundo queriendo dar el ejemplo, vacunándose ellos Es antes. que además de ser una cuestión de salud, es cultural, es Claro, imposible de negarlo. Es más, el momento en el que la gente empieza a creer los médicos, hay que escucharlos, hay que prestarles atención, es después de la famosa fiebre amarilla, de la gran epidemia de fiebre amarilla, y sobre todo del contexto que había 1871. 1871, O que sea, murió pasamos- muchísima gente. Perdón, no estoy siguiendo la cronología. Empezamos en 1800 y poquito, después fuimos en 1813 y ahora 1800. Y pasamos por el Pero 830. ¿Había 1830 vacuna y ahora- para y la a- fiebre amarilla? No se sabía ni que era transmitida por un mosquito. Estoy diciendo que la gente empezó a tomar conciencia de que hay que hacerle caso
A los médicos. a los médicos, porque la enorme mortandad que hubo empezó a cambiar el paradigma. Escuchemos a esta gente. Claro. Y sobre todo lo que había pasado, contemporáneo a eso, fue la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, en el que 30.000 personas murieron por enfermedades que se evitaban con una vacuna. Entonces, a partir de ese momento, por ejemplo, 10 años después, cuando Julio Argentino Roca hace su famosa campaña del desierto, dice, llevemos vacunas, llevemos médicos, porque lo que estaba pasando es que entre la población de los pueblos originarios había mucho de esa enfermedad. Y acá pasa algo enormemente horrible, que es a los indios que querían capturar y llevarlos como mano de obra o doméstica, los obligaban a vacunar, tremendo, los vacunaban. ¿no? Tremendo. A los que no, los llevaban a la isla Martín García, en donde los agruparon de a miles y se morían. Y todavía hoy en la isla Martín García están los hornos en donde quemaban los cuerpos. Wow. Todavía hoy está ahí. Ahora, después de esto sí, el paradigma de vacunarse empieza a caminar y es justamente cuando es su segunda presidencia, la de Julio Argentino Roca, que vuelve a haber un brote de viruela en que el Estado toma las riendas del asunto. ¿Y cuándo arranca el calendario de vacunación? Así, ¿cuándo? Estamos en 1899. Sí. Perfecto. Desde el Estado se impone la vacunación, obligan a los dueños de los conventillos, aquel que se niegue a decir quiénes viven ahí y vacunarlos a todos, los llevaban preso. Mira. Wow. Y al mismo tiempo se llega a vacunar a 1.000 personas por día, que para esa época era como una hazaña. O sea, ahí ya es obligatoria la vacuna de 1899. Ahí ya es obligatoria. Todavía no por ley, sino por la aparición de esta emergencia. Claro. Después van a venir las campañas de vacunación obligatorias por ley, etcétera. ¿Ya la de la polio ya es así, fue obligatoria? Sí, la de la polio fue obligatoria, pero antes de ir a la polio, que es la última que quería nombrar, anterior a eso, ya en 1906, hay en la revista Caras y Caretas un montón de testimonios en donde dice, esta gente que forma ligas contra la vacuna, y hay todo un debate de gente comerciante, gente que forma ligas antivacunas, Qué actual que parece. y que pensaban que si se vacunaban les iban a venir otras enfermedades, y entonces están los médicos diciendo, eso es un libro de medicina viejo. Y entonces hay bronca con los antivacunas porque los responsabilizan de que la enfermedad se siga propagando. Claro. Lo que vos decís de la polio, que lo último que pensaba decir es, en 1956 hubo un brote enorme, la Argentina fue uno de los países más afectados. Perdón, una pregunta antes de la polio. La de 1918, ¿esa no tuvo vacuna? No, porque esa era la gripe, española, mal La llamada. española, y gripe esa no española. hubo vacuna. Esa se terminó cuando se terminó de contagiar a los que se tenían que contagiar. La del rebaño, la saturación. Claro, claro. Sí, duró Por eso 3 murió años. tanta gente. 3 años duró esa. No Mirá. estaría mal tenerlo en cuenta. Pero en 1956, cuando justamente acá estábamos en el apogeo de la poliomielitis, uno de los países más afectados del mundo, sale la vacuna. Salió la vacuna y en ese momento se encarga un avión de Aerolíneas Argentinas a traerlas. Mirá, Se- parece lo es de hoy. increíble. Es No, increíble. Le sacaron todos los asientos, la llenaron de vacunas y empezó a venir acá. Se le dio prioridad a la Argentina por sobre todos los demás países porque acá estábamos viviendo la epidemia. Claro. Mirá. Y está la propaganda de gente muy famosa, actores, etcétera, vacunándose para que la gente vaya y Para se que la vacune. Pero ahí tenés un arco de cómo la gente al principio lo rechazaba y después lo demandaba. Gente demandando la vacuna porque ya se había impuesto el paradigma de que lo que te salva es vacunarte. Claro. Habíamos terminado, Espectacular, Sergio. empezaste con una frase que fue el final, en realidad, de esta historia. Exactamente. La frase del doctor Floriani en el manual en el que dice, hagamos que la gente sea consciente de que si sigue existiendo la viruela es porque hay gente que no se vacuna. Ah, mira, o sea, ya inclusive después de la polio había que seguir discutiendo la viruela, que era de 1803. Claro, pero que no O sea, se pudo pero- erradicar hasta, no sé, la década Claro, del 70. claro, no, creo. entiendo, pero yo, para remarcar que hubo más de 150 años de historia, de debate, y que se extiende hasta el día de hoy, en realidad, ¿no? Y ahí creo que un poco Esto es también... un paso atrás. Yo creo que estamos dando un paso. En las anteriores no se discutía vacunarse. No, claro, esto es otra escala también, ¿no? Es otra escala. está pasando. Sí. Pero también la importancia un poco de la comunicación pública, un poco lo que hacemos acá, me parece, y en ese sentido... Sí, y un cada poco- vez, o sea, además del ejemplo, también está bueno que todas las personas sean capaces de comprender la ciencia que hay detrás. O sea, Sí. hoy más que nunca tenemos herramientas para entender la ciencia. Por ejemplo, muchas personas dudan de que se hizo muy rápido el desarrollo de esta vacuna. Y
es una duda súper razonable. Y hay una explicación para eso, que es que las condiciones estaban dadas porque hay una pandemia, porque hay muchas personas que fueron voluntarias, y entonces lo que generalmente lleva años, por cómo son las condiciones de que hay muchas personas expuestas al virus, se pudieron Claro. hacer los ensayos que en general si no llevarían años. O sea, Claro, lo que pasa es que son acá en todas razonables. este debate, Sí. en realidad no está discutiendo vacunas, no. Están discutiendo ciertas vacunas, ¿no? Entonces es un poco distinto. Es distinto, claro. Hay que cerrar, pero me muero de ganas de darte una última pregunta. Porque uno de los temas que pasó, como vos comentaste, es esto de la politización, de algo que no iba a ser algo político. Pero vos citaste el año 1957, dijiste. 56, sí. 56, que fue poquito después de la caída de Perón. Y ahí había esto que los peronistas querían. No, porque justo terminé de leer Santa Evita, nada que ver. Pero entonces me acordé de esa fecha. Y mirá, un tema hubo, que es que el golpe de 1955 disolvió el Ministerio de Salud. Y no quiero decir nada más. Ok, pero ¿hubo este nivel de politización de la vacuna o había cierto...? No, porque eso- esta era una enfermedad que afectaba a los Claro, chicos. Era era tremendo como- eso. era tremendo. ¿Viste? No se discutió políticamente, claro. pero le echaron en cara. Ustedes disolvieron el Ministerio de Está Salud. bien, Claro. está bien. Bueno, la Bueno, dejamos Sergio, ahí. espectacular, la verdad que siempre la historia, echando luz sobre el presente, un lujo tenerte, muy bueno tu tema, muchísimas Muchas gracias. gracias.